Atención mi gente, noticia muy importante para todas aquellas personas, familias que esperan por el reinicio del parol humanitario. Y es que esta noticia exclusiva que acaba de publicar NBC News hace apenas unas horas está previendo el reinicio del parol para fecha tan temprana como esta misma semana. Pero no quiero que ustedes se guíen ni se fíen por mi propia opinión, sino que les invito a que juntos leamos esta importante noticia y la podamos analizar. Aquí en pantalla les muestro el artículo de NBC News con este hermoso y sugerente titular. La administración Biden podría reiniciar pronto un programa de inmigración que fue suspendido por posible fraude. Y este título es bastante alentador, ¿verdad? Pero veamos qué tanto significa pronto. Este primer párrafo es maravilloso y dice así: un programa que permitía a los inmigrantes solicitar el ingreso a Estados Unidos desde sus países de orígenes, que fue suspendido debido a un posible fraude masivo, podría ser revivido por la administración Biden tan pronto como esta semana, aunque miles de solicitudes sospechosas aún necesitan revisión, dijeron dos fuentes a NBC News. Muy claro esto, ¿verdad? El programa pudiera ser reabierto esta semana, aunque reconocen que aún no se ha terminado de revisar. Y continúan. El gobierno de Biden anunció el mes pasado que un programa de 18 meses que había permitido a cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos solicitar ingreso legal y autorización de trabajo temporal en Estados Unidos sería suspendido temporalmente mientras el Departamento de Seguridad Nacional realizaba una revisión de las solicitudes de apoyo. Después sigue explicando todas las irregularidades que existieron con el parol y por qué este fue suspendido, todos estos supuestos fraudes que se están investigando, que ya todos conocemos. Pero estos dos párrafos que les voy a leer son geniales y los leo. Un funcionario del gobierno de Estados Unidos dijo a NBC News que cuando se reanude el programa, las solicitudes de patrocinadores se examinarán manualmente en pequeños lotes con procedimientos mejorados de examen y cualquier patrocinador que se crea que está involucrado en un fraude será remitido para una investigación más profunda. Ojo aquí, la administración está ansiosa por reactivar el programa lo más rápidamente posible, porque se cree que está disuadiendo a los migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela de cruzar las fronteras ilegalmente, dijo una fuente familiarizada con la decisión. Este artículo es bastante largo y explica varias cosas en detalle que si usted quiere puede buscarlo en NBC News y leerlo completamente. Pero yo les voy a hacer un resumen de lo que me parece más importante. Primero, está muy claro que hay serias intenciones de reiniciar el programa de parol humanitario lo más pronto posible, tan pronto que pudiera ser, según esta fuente, esta propia semana. Segundo, está claro que aún no se ha terminado el proceso de revisión de todas las solicitudes, pero al parecer lo que van a hacer es ir trabajando con aquellas que ya están revisadas y paulatinamente ir revisando las demás. Ya les comentaba en el video anterior cómo UCIS ha solicitado personas para agilizar este proceso y al parecer consideran que no es necesario que el programa continúe detenido, sino que se puede ir revisando en la medida en que este avanza. Lo otro que se dice aquí que me parece muy importante es que una vez que se reinicie el parol, se hará una revisión más profunda y detallada. Se está hablando de hacer una revisión manual, de modo que se puedan identificar más fácilmente las aplicaciones fraudulentas. Y por supuesto, deja dicho que no solo se detectarán las aplicaciones fraudulentas, sino que los patrocinadores que hayan cometido esos errores serán investigados en profundidad. Este propio artículo explica cuáles fueron las irregularidades más llamativas que se han encontrado hasta ahora. Por ejemplo, número de seguridad social falsos, se usaron número de personas fallecidas o un mismo número de seguridad social repetido 20 veces, teléfonos duplicados, direcciones de patrocinadores falsas. Se destacan los casos de casi 130 solicitudes que utilizaron la dirección de una casa unifamiliar en la zona rural de Pensilvania con menos de 900 pies cuadrados.
596 solicitudes que aparentemente utilizaron la dirección de un almacén comercial en Orlando y más de 500 solicitudes que utilizaron una dirección que coincide con una instalación de almacenamiento en Pompano Beach, Florida. Obviamente direcciones que no eran residenciales y que se estaban utilizando para cometer todo este fraude. Y una tendencia que alarmó a las autoridades fue el hecho de que se estaban patrocinando a muchas más mujeres que hombres. Por ejemplo, una dirección IP que estaba vinculada a solicitudes de patrocinio de 18 mujeres, 14 de ellas menores de 14 años. Y ustedes saben lo que puede haber asociado a esto: tráfico de personas, prostitución, muchísimas cosas más. Entonces, sí, al parecer lo que se piensa es incrementar el rigor a la hora de aprobar el parol. Imagino que es por eso que UCIS está solicitando más personal, porque van a sustituir una parte de esta automatización por algo más personal, manual, para evitar estos errores anteriores. Entonces, mi gente, esto no se los estoy diciendo yo. Lo acaba de decir NBC News y yo estoy más que feliz de comunicarles esta excelente noticia a todos aquellos que no lo habían podido leer aún. Como siempre les digo, mantengamos la fe, pensamientos positivos y sigamos orando para que esta noticia se haga realmente oficial y todos aquellos que hoy esperan por el reinicio del parol humanitario puedan hacer realidad sus sueños. Un abrazo de luz para ustedes y nos vemos en el próximo video.